Bueno, buenas a todos. En este nuevo tutorial de la nueva versión de LetSpice vamos a ver cómo utilizar los modos de simulación de alterna, barrido de DC y por último el de step. Cada uno de estos modos va a tener sus funcionalidades y los vamos a utilizar a lo largo de todas las prácticas. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso del modo de alterna será principalmente para hacer análisis en frecuencia. En el caso de DC sweep o barrido de continua, lo utilizaremos en muchos casos para obtener nuestra función de transferencia. Y finalmente, el caso de step será para variar componentes y poder obtener distintas respuestas sin necesidad de hacer distintos análisis en distintos archivos o cambiando el valor a mano. Por lo tanto, vamos a comenzar creando nuestro circuito. Vamos a crear en este caso ya un circuito que contenga alguno de los modelos que necesitaremos en alguna de las prácticas. Por lo tanto, vamos a hacer, por ejemplo, un amplificador inversor. Como modelo utilizaremos el TL081, que es uno de los principales a lo largo de las prácticas. Y además aquí también empezaremos a introducir el concepto de las etiquetas. Recordamos que el TL081 tiene como particularidad que tiene por lo general alimentación simétrica. Por lo tanto, creemos una alimentación acorde a ello. Aquí lo que estamos haciendo es preparar un pequeño setup en el que creemos esa alimentación simétrica con etiquetas y que posteriormente nos permita nombrarlas. Aquí dejaríamos una y aquí dejaríamos la otra. Y lo llamaremos como VCC y en este caso VEE. Aquí ya tendríamos las etiquetas. Vamos a asignarle un valor de 12 voltios simétricos, es decir, 12 voltios positivos y 12 voltios negativos. Recordad que aquí el negativo viene por el propio signo de la fuente. Y para alimentar el circuito, pues directamente crearemos aquí un cablecito, aquí otro cablecito y le asignaremos estas etiquetas que van a conectar virtualmente nuestras entradas con esas alimentaciones positivas y negativas. Una vez hecho esto, continuamos diseñando. ¿Qué nos falta para que esto sea un amplificador inversor? Pues recordamos que la configuración genérica está construida de esta manera. La vamos preparando, ahora asignaremos valores. Y ahora dejaremos el diseño un poco más apañado y más estético. Con esto ya tendríamos una configuración de amplificador inversor. Por lo tanto, lo que podemos hacer ahora es movernos por nuestro circuito y dejar todo algo más preparado para que no quede todo tan aglutinado. Por ejemplo, las etiquetas, en lugar de ponerlas en horizontal, vamos a ponerlas en vertical, por ejemplo. Y lo mismo en el caso de VEE. Vemos un cable que venga por aquí y le asignaremos nuestra etiqueta VEE. ¿Qué nos queda? Aplicar valores a estos resistores. Vamos a crear un amplificador inversor que tenga una ganancia de 2, con una resistencia de 2K aquí y una resistencia de 1K aquí, que según recordaréis, tal y como está configurado, tendrá una ganancia de -2. Y ahora llegamos a la parte de nuestro generador, en el cual lo que queremos es un generador que prepare una onda senoidal, es decir, queremos llegar avanzado y cambiar esto por sine. Una vez hecho esto, pues ejemplificaremos aquí una onda de 1K y una amplitud de 1 voltio sin offset y en principio de forma periódica. Y de cara al análisis de alterna, aquí situaremos un 1, que nos permite ejecutarlo posteriormente, como veréis. Perfecto, tal y como está todo, ya tendríamos nuestro circuito preparado. Ahora vamos a iniciar un primer análisis transitorio, solo para visualizar que efectivamente sale lo que debería. Vamos a poner 10 milisegundos, por ejemplo, y un paso de C de 1 microsegundo. Y tal y como hicimos anteriormente, inicializamos nuestro análisis.
ya tendríamos ese análisis y llegamos aquí y efectivamente vamos a tener una onda de entrada y una onda de salida invertida. Aquí podéis ver esa ganancia de inversor que nos lleva a menos 2 voltios, porque recordamos que teníamos una amplitud, y ese análisis transitorio, que podréis ver a lo largo de todo esto. Ahora llegamos a la parte del análisis en alterna. Llegamos aquí y de nuevo le damos a Simulate, pero ahora en lugar de ir a transitorio, vamos a Hace análisis. Aquí encontraremos otras opciones. La primera va a ser el tipo de barrido. Recordad que por lo general, como es un barrido en frecuencia, y veremos en la asignatura, en su mayor parte será en décadas. Vamos a darle un número de puntos por década, que esto lo que va a definir es la precisión que tendrán nuestras curvas al dibujarse. Le damos un número bastante alto, tampoco muy alto ni muy bajo, porque en el caso del alto lo que va a ocurrir es que nuestro PC puede tener una sobrecarga por culpa de meterle muchos puntos y colgarse el propio programa o hacer un análisis muy denso. Y en el caso de muy bajo pueden salir curvas muy mal definidas. Y le damos una frecuencia inicial, que vamos a decir que va a ser 10, y una frecuencia final, que vamos a decir que va a ser 10.000. Fijaos que estas son las características que tenemos. En el caso de Mac, algunos tendréis que introducir el código directamente con todos estos argumentos. Creamos nuestro nuevo análisis y fijaos que ya se ha desactivado el transitorio, ya está en azul. Ya tendríamos directamente el de alterna. Le damos a inicializar. Vemos que se nos crea una nueva ventana como pasaba en el transitorio, pero ahora esta ventana ya tiene frecuencia. Fijaos que yo ahora cuando clique en la salida de mi operacional, lo que voy a tener es la respuesta en frecuencia de este amplificador, que si os fijáis es por lo general bastante plana, porque hemos escogido una frecuencia muy bajita. Fijaos que es 6,02 dB prácticamente en toda ganancia. Ahora, si cambiásemos esto y lo llevásemos, por ejemplo, a 1 MHz, veremos que esto ya no es tan plano, ya empieza a tener bastante caída de ganancia. Porque recordad que este tipo de amplificadores, por lo general, a ciertas frecuencias van a actuar como un paso bajo. Y aquí tendríamos todo. Ahora, si por ejemplo cogiéramos la respuesta de nuestra entrada, es una respuesta plana, no va a variar. Y la fase también podéis ver cómo se va modificando nuestra salida. Si os fijáis aquí, pasad de esos iniciales 180 grados a 135 aquí. Si ahora intentásemos cubrir toda la respuesta que tenemos, lo que podemos hacer de nuevo es venirnos aquí y poner, por ejemplo, 2 MHz para forzarle a que caiga aún más. Fijaos que aquí sigue cayendo la ganancia y el desfase también va variando. Este sería nuestro análisis en alterna. De nuevo, si quisiéramos introducir un cursor, por ejemplo, pulsando la tecla aceleradora C, como acabo de hacer yo, y el cursor estaría aquí, podemos ir viendo, a diferencia en el transitorio, cómo nos va a dar una dimensión de magnitud y una dimensión de fase. Y podremos ir variando. Imaginaos que queremos encontrar, por ejemplo, su frecuencia de corte, pues seguiríamos avanzando hasta encontrar esa frecuencia de corte conceptual, que recordamos que suele ser 3 dB por debajo de la ganancia que tenemos en la zona de frecuencias medias. Y aquí sería más o menos 1,31 MHz. Con esto acabaríamos el análisis de alterna. Ahora vamos a meternos de lleno en el análisis de barrido de continua. Cerramos nuestra ventana de simulación y ahora llegamos de nuevo a Simulate, configuración de análisis y DC Sweep. Y lo que nos pide es que le digamos una fuente a partir de la cual hacer ese barrido. En este caso será V1, que es la que corresponde a nuestra entrada. Un barrido lineal, porque aquí no queremos una escala logarítmica como tal, al menos inicialmente. Y lo que vamos a intentar es reproducir la función de transferencia de nuestro operacional de forma aproximada. Vamos a forzarle a que sature. Entonces vamos a poner desde menos 10 hasta 10 con un incremento de 1, es decir, menos 10 voltios a 10 voltios, un incremento de 1.
y lo que hará es que esa fuente de entrada irá variando desde unos 10 voltios hasta 10 en pasos de 1 voltio. Habilitamos este análisis y lanzamos la simulación. Y ahora reproducimos nuestra salida. Y fijaos que aquí aparece perfectamente esa función de transferencia. Puedes ver la saturación inicial, una pequeña no linealidad antes de pasar a esta zona lineal y finalmente otra pequeña no linealidad antes de llegar a esta saturación, que podréis ver que satura aproximadamente en nuestras alimentaciones. Recordad que siempre hay un margen con respecto a la alimentación y fuera de los cálculos teóricos nunca será exactamente ese valor de alimentación. Y con esto acabaríamos este segundo análisis en el que veremos esa parte de barridos de continua, que nos sirven principalmente para esto, esta representación de función de transferencia. Por último, veremos el último modo que tendrá SPICE para hacer barridos a través de diferentes parámetros. Es decir, la utilidad de este modo es, si queremos ver distintos valores de condensadores, distintos valores de resistores, en lugar de hacer 3 análisis separados, podemos hacer un único análisis que itere por esas 3 posibilidades. Es lo que vamos a llamar el modo STEP. ¿Cómo lo hacemos? Este modo no se puede invocar de manera tradicional de Configure Analysis, sino que tenemos que introducirle una directiva de SPICE. ¿Cómo hacemos eso? Clicamos en SPICE Directive y aquí nos va a abrir una consola de texto, en la cual pondremos el comando STEP y le diremos a través de unos parámetros. Ahora le vamos a decir la variable que queremos cambiar, que la pondremos posteriormente, la vamos a llamar X, y le vamos a decir que va a variar entre una lista de 3 resistencias. La que voy a situar es R1. Va a variar entre 100, 500 y 1000, de tal manera que veremos cómo esa ganancia va disminuyendo. Terminamos nuestra directiva y lo situamos como un comando activo aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Llegamos a nuestra resistencia y entre corchetes pondremos ese parámetro que queremos cambiar. Una vez hecho eso, pues nos vamos a un análisis en transitorio para poder visualizarlo, aunque vaya a funcionar en otros también. Lo situamos activo y le damos a play. Y ahora, cuando vayamos a ver nuestra salida, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a visualizar 3 salidas y vamos a ver cómo cada una de ellas corresponde a cada uno de estos parámetros en la lista. Aquí podéis ver perfectamente que una de ellas va a saturar, la que tiene una ganancia más grande, como tenemos menos R2 partido de R1, pues será este caso, otra de ellas que va disminuyendo y ya la que teníamos originalmente. Y con esto hacemos análisis paramétricos, que nos permite configurar de manera muy sencilla una lista de rangos a visualizar o una lista de parámetros a visualizar. Con esto finaliza este tutorial. Un gran saludo a todos.